Si les parece, vamos a dar inicio a la última mesa de las jornadas de edición universitaria. La verdad que les agradecemos mucho que nos hayan acompañado estos 3 días. Para nosotros es un gran esfuerzo y una gran responsabilidad seguir organizando todos los años. ¿Así? ¿Así me escucha mejor? Bueno, acá Magdalena sabe. Bueno. Para nosotros es un gran esfuerzo para las universidades, las editoriales universitarias que organizamos, Eudeva, Litoral, Cuyo, y este año que invitamos a la Universidad Nacional de Tucumán, a su editora Rosana Nofal, que lamentablemente no nos pudo acompañar, pero que estuvo en la organización de todas estas jornadas. Así que bueno, les agradecemos el tiempo, la presencia, que se hayan trasladado a las jornadas profesionales para participar de las jornadas de edición universitaria. Cuando pensábamos este año por dónde iba a ir, digamos, el tema de las jornadas, y decidimos que se iba a llamar El libro no está listo, una de las cosas que conversábamos, y también a pedido de algunos editores con los que conversábamos en el café, ese café que tanto nos gusta en el corte, para intercambiar, nos pedían, nos preguntaban, incluso lo dijeron en las encuestas que después enviamos, que nosotros tomamos para esta mesa, ¿qué pasa con los registros de los libros? ¿Qué pasa con los registros de los libros, de las revistas? ¿Qué cosas tenemos que hacer para que el libro o la revista esté listo realmente, ¿no? ¿Cuáles son esa información, esos datos que tienen que tener, ¿no? ¿Cuál es la normativa legal en nuestro país? ¿Qué pasa si tenemos licencias extranjeras? ¿Qué pasa con las publicaciones periódicas? ¿Qué sucede con los libros impresos que queremos comercializar, que tienen traducción, que tienen derechos de ilustración u otro tipo de derechos? Y bueno, y tenemos ahí nos presentan dificultades que quizás no tenemos herramientas para resolverlas. Entonces esta mesa, de algún modo, este panel, se constituye como por lo menos un punto de partida para empezar a ver cuáles son las posibles soluciones a esas preguntas que nos hacemos o a esos problemas que tenemos a la hora de registrar nuestras publicaciones. Así que bueno, cuando conversábamos aquí está Magdalena Iraizós, que nos acompaña de Cadra, y está Adrián Méndez, de la Universidad Nacional de Cuyo, quienes van a ser los exponentes hoy, y les comento brevemente. Este año es todo digital, eso hablábamos recién, no hay papel para nada. Bueno, literal, sí. Eso es literal, es verdad. Bueno, cuando hablábamos de los temas posibles para esta mesa, conversábamos sobre algo que se viene dando siempre en todas las GEU, ¿verdad? La diversidad de la producción que tienen las editoriales universitarias nacionales, ¿no? Un poco también salió ayer en la mesa, se transparentó muy bien cuál es esa diversidad, cómo cada editorial universitaria, de acuerdo a la universidad en la que está inserta y de acuerdo al contexto también geográfico, regional en el que está inserta, produce cierto tipo de libros o de publicaciones que quizás otra en otro lado no lo hace, ¿no? Entonces, queríamos ver eso, bueno, en ese ecosistema del libro tan variado, cuáles son los registros de acuerdo a los diferentes tipos de productos que hacemos, de libros o revistas que hacemos. Y en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles son los registros para las publicaciones universitarias? El ISBN, el ISSN, los DOI, los Handle, ¿no? Están surgiendo nuevos términos para proteger o para registrar las publicaciones que por ahí desconocemos. ¿Dónde se hacen esas gestiones? ¿Cómo las hacemos? ¿Por qué? En el caso de los identificadores digitales, ¿no? Persistentes, ¿en qué elementos basar la selección de uno u otro? ¿Por qué DOI? ¿Por qué Handle? ¿No? En acceso abierto, ¿no? El acceso abierto, ¿no? Que es toda una política del conocimiento abierto que tienen las universidades, que tiene la UNESCO, y también, y en paralelo, las asociaciones profesionales del sector editorial y la protección de derechos de autor. ¿Son cosas incompatibles o pueden congeniar, ¿no? ¿Cuál es el marco normativo
de derechos de autor, cuáles son las licencias internacionales, qué pasa si queremos traducir un libro, cómo tenemos que hacer, qué son los metadatos, ¿no? Ese famoso término que tanto escuchamos, por qué son importantes en los libros y en las publicaciones periódicas de las universidades, quiénes deberían gestionarlos, los múltiples formatos y las múltiples plataformas de circulación de los libros y las revistas, y la importancia de los registros y metadatos para la visibilidad de los catálogos nacionales, internacionales y los repositorios institucionales. Entonces, aquí la tenemos a Magdalena, que va a hablar sobre todo de protección de derechos de autor, de licencias internacionales, de registro. Magdalena es abogada por la Universidad de Buenos Aires, es directora ejecutiva de CADRA, Centro de Administración de Derechos Reprográficos de la República Argentina. Es integrante del Comité de Nominaciones del Board del IFRO, que ella nos va a explicar de qué se trata. Fue consejera y presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en representación del Estamento de los Abogados, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en representación también del Estamento de los Abogados, es consultora experta de la OMPI, es coordinadora de la Comisión de Derecho a Autor de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, es miembro del cuerpo docente del curso intensivo de posgrado en Derechos de Autor y Derechos Conexos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cuya directora es la doctora Delia Lipsik. Bueno, bienvenida Magdalena y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, buen día a todas y a todos. Antes que nada quiero agradecer por haberme invitado a participar de estas jornadas, que siempre son tan enriquecedoras para la labor cotidiana que cada uno lleva adelante y mucho más en el mundo de la edición. En particular, quiero agradecer a Eudeva a través de Luis Quevedo, que fue quien me convocó, y por supuesto a vos, Ivana, que te ocupaste de todo el trabajo que tiene esta actividad. Es para, como decía Adrián, es para quedarnos todo el día. Vamos a tratar de abordar las cosas que hacen al interés de ustedes o que presumo que es del interés de ustedes y puntualmente el interés que yo tengo en transmitir lo que creo que hace al interés de ustedes. Yo soy abogada, como explicó Ivana, y bueno, y lo mío es, mi trabajo es justamente la protección de la obra, cómo hacer, qué hacer y de qué forma para proteger debidamente la obra. Y esto daría una discusión o una charla, un debate, ¿no? Porque muchas veces, como planteaba Ivana, hay como se confunde, como que hay una antinomia, ¿no? En lo que es la protección con el acceso. Y justamente no es eso, y no es así. Y no es así porque además quien lo establece muy claro es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 de diciembre del 48, que en el artículo 27 establece las dos cosas, porque establece como un derecho humano el derecho de autor, ¿no es cierto?, porque habla de lo que es el proceso de la creación y, bueno, justamente describe por qué es un derecho humano. Y también establece un derecho humano el acceso a la cultura y a la educación. Entonces, justamente lo que se trata, y está en el mismo artículo, son dos incisos de un mismo artículo, con lo cual de lo que se trata es de compatibilizar esos dos derechos humanos. Bajo ningún punto están opuestos. ¿Y cómo es el camino? Bueno, claro, sería acceso libre pero remunerado, porque la gratuidad no existe en nada. Así que bueno, dado que ustedes son editoriales universitarias, hago una pregunta, ¿son públicas, verdad? Son la mayoría públicas. Bueno, esto también, porque cada edición que se realiza, esto, discúlpenme, es un modo introductorio porque a partir de lo que planteó Ivana y obviamente después Adrián va a hablar de acceso abierto y todo esto. Hay una transferencia de recursos, digamos, básicamente en las editoriales universitarias del sector público, que es muy importante, proteger.
y obviamente proteger a esos trabajos de muchos de ustedes o con los que ustedes trabajan, que son los investigadores, los profesores, los docentes de esas casas de estudios, porque hay un esfuerzo enorme, y mucho más en un país como el nuestro, donde tenemos el nivel de pobreza que tenemos, para que esas editoriales, esos investigadores, esos profesores puedan desarrollar acabadamente su tarea. Entonces, hay una responsabilidad mayor desde mi mirada en la protección de vida de esos contenidos, porque los contenidos que ustedes elaboran no solamente circulan en las casas de estudio de ustedes, en las universidades de ustedes, también circulan a través de otras fronteras, de otras universidades privadas, que muchas de ellas sí tienen fin de lucro. Entonces, es muy importante tomar conciencia de la necesidad de la protección de la obra. Bueno, ahora les voy a hablar un poco más sobre la presentación que vine a hacer. Bueno, como les planteó Ivana, yo soy la directora ejecutiva de CADGA. CADGA es la Sociedad de Gestión Colectiva que protege el derecho de autor en la Argentina. Está integrada por autores y editores nacionales y a su vez representa a prácticamente todos los escritores y editores extranjeros con los cuales tiene firmados convenios de representación recíproca con las CADGAs del mundo. Digo casi todos porque en todo el mundo existen entidades como CADGA y obviamente en el mundo desarrollado absolutamente en todos, porque hay una mayor conciencia de la necesidad de proteger esa inversión, de ese esfuerzo creador y obviamente del derecho humano del que les hablé al comienzo. En este momento, como les dije, está integrada por las dos patas que son necesarias para tener un libro, el autor y el editor. 2 años lo preside un editor, 2 años un autor. En este momento, CADGA está presidida por una editorial universitaria pública tan importante como es EUDEVA, tan señera como es EUDEVA, así que es un orgullo total y bueno, su presidente está acá presente, por supuesto, que es Luis Quevedo, que hace un trabajo muy importante para todos. Obviamente es un trabajo ad honorem, esto también lo quiero resaltar, es un esfuerzo mancomunado que hace una editorial universitaria destinando tiempo para proteger el derecho de muchos de ustedes y de tantos otros. Bueno, como les decía, administra los derechos de esos socios para lo que es la reproducción reprográfica, es decir, el uso secundario de la obra. Todos los contenidos que ustedes elaboran se reproducen en otras universidades, en colegios, en cátedras, acá y afuera. Y cuanto mejores contenidos tienen, más se reproducen. Eso es un hecho, no hay que probarlo, se los garantizo. Voy por el mundo charlando con las CADGAs del mundo y todos usan contenidos de ustedes. Y no solamente eso, sino que CADGA recauda del contenido de los socios que se reproducen afuera. Los soportes no importa, obviamente, lo analógico ya casi es una anécdota, valga la redundancia, prácticamente es lo digital, ha crecido muchísimo luego de la pandemia, así que bueno, con más razón esos contenidos tienen que ser protegidos porque se viralizan en cuestiones de segundos. Eso que cuesta tanto esfuerzo, tanta inversión en tiempo, en dinero, en creación, en capacitación, digamos, en la propia impronta que tiene quien escribe, en un segundo lo acceden millones de personas. Creo que todos en la pandemia quedó demostrado si alguno tenía alguna duda. Así que bueno, también protege lo que es el almacenamiento electrónico, la comunicación pública, la distribución, adaptación o transformación de esos derechos. CADGA otorga licencias, es decir, facilita el contenido, el acceso a los contenidos a empresas, a universidades del exterior, como les explicaba, a centros de impresión, a bibliotecas, a todo lugar donde se haga un uso secundario de la obra. CADGA otorga licencias.
autorizando a reproducir hasta el 20% de la obra. Obviamente no la obra completa, porque eso conspiraría contra el interés que tienen primigenio ustedes, que es la venta de ese contenido, ¿no es cierto? De los libros que salen a la venta de ustedes. Esos derechos que Calga recauda del país y del exterior se distribuyen anualmente en partes iguales, 50% al autor y 50% al editor. Ahora vamos a ir puntualmente a lo que es posible que tengan interés ustedes en forma más puntual, que es el registro de la obra. El derecho de autor surge con la creación, digamos, lo constituye la creación. Nuestra ley de propiedad intelectual es la 11723, data de muchos años, es de 1933, pero les diría, de las mejores, es señera en el mundo. Obviamente necesitaría ser adaptada a los cambios tecnológicos, porque obviamente quedó un poco vetusta en cuanto a que no establece, digamos, los usos vinculados a la tecnología, pero sí es totalmente intuitiva de todo y no necesita ninguna aclaración para defender ese derecho en forma tecnológica. Digamos, si hay un libro de ustedes que está circulando en un PDF, digamos, de manera ilegal, es decir, sin la autorización debida de quien lo editó, de quien lo creó, la ley, esa vieja, les da toda la protección. Por eso digo que es una ley señera en el mundo y es una ley que es citada en toda la región por una cuestión de lengua, obviamente, y de legislaciones comparadas similares. Es como una ley que ha marcado el camino en las distintas legislaciones. Ahora, por ejemplo, está sucediendo una reforma legislativa en Colombia y una reforma en el Senado de México. Ya pasó diputados, por eso puntualizo el Senado. Y en las dos debates de estas dos reformas legislativas marcan nuestra ley del 33 como el modelo y fundamentan las modificaciones y adecuaciones que tienen que hacer en base a nuestra normativa. Así que realmente es un orgullo. Es constitutivo, como les decía, a partir de la ley, la creación constituye el derecho de autor. Pero el registro de los derechos de autor, es decir, de esa obra, es requisito para el ejercicio. Para que ustedes puedan decir que son los editores, que son los dueños de esa obra, tienen que tener el debido registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Si no, no lo pueden oponer a terceros. Por eso acá les decía, dice, no se subordina el nacimiento del derecho a ninguna formalidad, pero sí su ejercicio, como lo establece el artículo 63 de la ley de que les mencionaba. Bueno, tenemos dos formas, digamos, de registrar. Una es la obra que publicamos y otra es la obra que todavía tienen inédita, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es la obligación del editor para publicar la obra? Tiene un máximo, es posible que algunas de estas cosas ustedes las sepan, pero bueno, hablando con Ivana me dijo, hablemos de todo bien, porque es posible que algunos se están iniciando en la edición y entonces, bueno, lo que abunda no daña. Tienen un máximo de 90 días desde la fecha de publicación para hacer este registro. Primero se debe tramitar el ICBN. El ICBN se tramita ante la Cámara Argentina del Libro, ¿no es cierto? Que es quien administra por una manda nacional, quien delegó hace muchos años la administración del ICBN. El ICBN es como, digamos, es un identificador, pero vulgarmente se lo denomina el DNI del libro, porque es, digamos, ahí está la información del libro, ¿no? Si es el género, la dirección, de qué se trata. Bueno, el ICBN es necesario tenerlo y es muy importante
cuando se registra el ICBN, hacerlo con la mayor dedicación, no es un mero trámite, porque eso, como les decía, es lo que va a oponer en el ejercicio del derecho de la creación. Es decir, ustedes van a poder, cada uno en el lugar que ocupa, decir que ese libro es de ustedes, si está bien hecha esta ficha técnica. Es decir, que hay que capacitar. Es un trámite sencillo, ¿no? No hay que hacer un doctorado ni mucho menos. Es un trámite administrativo, burocrático, pero requiere atención. ¿Por qué? Porque hay que poner todos los que actúan en el proceso. Es decir, por supuesto el editor, por supuesto el autor, por supuesto si hay un compilador, si hay un traductor, si hay un ilustrador. Todo ese proceso que interviene en ese libro que se publica tiene que estar en el ICBN. ¿Por qué? Porque son los creadores y necesitan poder ejercer en ese derecho. Porque lo tienen, pero lo tienen que ejercer y lo ejercitan a través del ICBN. Disculpen si repito esto, pero me parece que es muy importante. A veces, con la carga de trabajo que tienen las editoriales y las universitarias mucho más, con la falta de recursos, a veces no tienen el tiempo necesario, por eso me parece importante remarcar esto. Y justamente ese ICBN debe figurar impreso en el libro con la catalogación, es decir, el tipo de libro que es. Siempre, si bien no se establece la manda, siempre es conveniente establecer la cantidad de ejemplares, digamos, toda la mayor información que pongan en esa ficha técnica, si ustedes tienen alguna dificultad, los va a proteger. Es obligatorio colocar el pie de imprenta, que es la fecha, el lugar de edición y editor, y el cuadro de catalogación que les hablaba. Bueno, ahí está insistiendo en la Filmina, el derecho nace con la creación, el registro da oponibilidad y la seguridad de la que les hablaba. El ICBN es una identificación internacional de publicaciones que permite clasificar las obras según el título, el editor y las características de la edición. Lo requieren todas aquellas personas físicas o jurídicas que deseen editar un libro. Como les expliqué, se realiza a través de ese sitio web que administra la Cámara Argentina del Libro. El ICBN no genera la protección para los derechos de autor solamente. La falta de registro genera la suspensión del ejercicio del derecho de autor. El derecho de autor está en cabeza de quien lo creó, pero como les decía, para ejercitarlo tienen que tenerlo. Si no lo registran, no van a poder decir que ese libro está editado por ustedes. Se recupera con la inscripción, porque obviamente está en cabeza de quien lo crea, pero bueno, hay que atender esto. Lo que hicieron antes, los actos jurídicos tienen validez porque está constituido el derecho, pero siempre, recuerden, el ICBN los va a ayudar en la defensa y en todo lo que necesiten hacer. Quieren hacer un contrato, digamos, un subcontrato de ese contrato de edición, si no tienen en regla el ICBN van a tener dificultades. Es decir, una universidad quiere hacer un uso del extranjero, quiere hacer un uso de los contenidos de ustedes. Bueno, si no tienen en regla esto, no lo van a poder hacer, lo cual es una picardía, porque no circula la creación de ustedes, no se comparte algo tan importante como puede ser una investigación, una producción, y bueno, y básicamente además pierden la posibilidad de una remuneración. En el exterior, los contenidos que elabora la Argentina son muy considerados, pero también en el exterior hay mucha conciencia del debido registro y de la protección. Por ahí nosotros no estamos tan acostumbrados en nuestros países de la región, tenemos menos conciencia de esto, tenemos, digamos, poco apego a la norma en general, ¿no? Digo,
vamos por la calle y vemos, los papeles se tiran en la calle, ¿no? Bueno, en el exterior creo que algunos hemos podido ver otras sociedades, bueno, hay otras conciencias y del derecho de autor también. Hace muy poquito un editor extranjero muy importante quiso comprar un artículo publicado en la Argentina y ofrecía una cifra muy interesante al editor y al autor a través de Cadra. No se pudo hacer esa operación porque no estaba debidamente registrada. Una lástima, se perdieron 1.500 euros, un artículo. Digo, 750 el autor, 750 el editor. De un uso que no pensaba tener nunca. Entonces, insisto en esto porque también, digamos, la viralización y la digitalización ayuda a esto, ¿no? A que otros pongan atención a los contenidos de ustedes. Pero bueno, es muy importante que tengan todo en regla. Bueno, todo esto se hace, es un trámite virtual que se hace por TAT. Vieron que en el periodo anterior, en el gobierno anterior, se hizo un gran avance a través del ministerio, que no recuerdo el nombre, de desarrollo. No, estaba a cargo de Ibarra, no recuerdo el nombre, desarrollo, bueno, que fue el que hizo, el que instaló los trámites a distancia. Esto no existía. Ministerio de Modernización y Desarrollo. Ahí está, gracias. Y realmente fue imprescindible, porque después vino la pandemia. La pandemia empezó en el 2020 y bueno, y por suerte se contaba con esta herramienta. No estaban instalados en todos los ministerios, pero bueno, muchas de las cosas pudieron seguir tramitándose por lo de los trámites a distancia. Me gusta remarcarlo porque son estas cosas que a lo mejor pasaron desapercibidas para muchos, pero por ejemplo yo no podía firmar nada porque yo no tenía la firma digital. ¿Por qué? Porque estábamos presencial, firmábamos los contratos, íbamos, ¿no?, con los editores, los autores, las universidades, las bibliotecas, las empresas, nos encontrábamos y firmábamos. Claro, vino la pandemia, la imposibilidad de circular, bueno, no podíamos hacer nada. Gracias a que estaba la firma digital, pude registrar mi firma digital y poder seguir, digamos, trabajando. Pues si no, yo no hubiera podido hacer mucho del trabajo que yo tenía que hacer. Así que bueno, tienen que pagar, tienen que adjuntar los comprobantes de pago, volví al registro, y tienen que poner los datos, obviamente, de los titulares, de quién es el editor y de quién es el autor. Todos estos trámites tienen una baja cuantía, no son trámites costosos. Por eso, además, insisto en que deben registrarlos, ¿no? Estamos hablando de tasas en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, creo que son 180 pesos, digamos, son trámites, no son onerosos. Claro. Entonces no hay excusa. El ICBN creo que es un poco más, pero bueno, ya ahí hay un producto, ya hay un libro, ¿no?, que tiene a su vez, va a generarles derechos. Bueno, el depósito de ejemplares. Esto a veces es lo engorroso, porque tienen la obligación, pesa sobre ustedes, además de registrar el ICBN, y que lo tienen que hacer en el mismo momento que registren el ICBN, otorgar 4 ejemplares de ese libro que publicaron. Tienen esos 90 días que tienen para registrar el ICBN, es el mismo plazo, obviamente, que les corre para los 4 ejemplares. Estos 4 ejemplares es algo que está establecido, por supuesto, en la ley: Biblioteca Nacional, Biblioteca del Congreso, Archivo General de la Nación y la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Este es el destino que tienen los ejemplares. Hay quejas de que a veces no llegan, hay quejas de que a veces no llegan. En la Argentina todo es posible, pero bueno, obviamente esto no se excede. Lo que ustedes tienen que hacer es cumplir con lo que establece la norma, que es entregar los 4 ejemplares. Luego, si van o no van a estos sitios, excede la responsabilidad de ustedes, no se tienen que preocupar. Habiendo cumplido esta manda, la responsabilidad del editor queda totalmente deslindada. La falta de depósito conlleva una multa. También les quiero decir, establece que hay que hacerlo, háganlo.
Nunca nadie cobró ninguna multa alguna. También se los quiero decir. Pero bueno, este proceso garantiza los derechos que tienen ustedes sobre la edición y la del autor sobre la obra. Garantiza, hace efectivo ese derecho, no lo constituye, pero garantiza la eficacia que tiene. Y eso les puede permitir que ese contenido celebre otros contratos, que ese contenido circule de otra manera, que ese contenido obviamente sea vendido. Bueno, obviamente los beneficia y los protege. Obra inédita. Es aquella obra, obviamente, que todavía no fue publicada. Esto básicamente no está destinado tanto al editor, sino está destinado a lo mejor más a aquellas personas que trabajan mancomunadas como ustedes en las casas de estudio, porque ahí están los que coordinan, ahí están los investigadores, los autores, los profes, ¿no? que son los que elaboran muchos de los contenidos y que todavía no tiene, digamos, todavía no está la decisión de que sea libro. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes como editores todavía no tuvieron esa autorización o ustedes no están convencidos o bueno, el proceso que sea. Pero en esto de que el contenido empezó a circular un poquito internamente, es bueno protegerlo, porque a veces en esas circulaciones siempre hay gente amiga de lo ajeno y siempre hay alguien que eventualmente lo aprovecha. Y si no está registrado como obra inédita, no se lo puede defender. Es un trámite sencillo, protege la autoría de ese trabajo durante 3 años, se hace ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, tiene que ser renovado, como dura 3 años, tiene que ser renovado en los primeros 30 días de cuando vencen esos 30 años, esos 3 años, 30 iba a ser un poco mucho, esos 3 años. La obra se destruye si no se renueva, también. Esto es así, no se los puedo asegurar. En el mundo del derecho de autor todos decimos que nadie destruye nada, pero bueno, porque entre otras cosas cambian los equipos, nosotros no tenemos una administración pública administrada por administradores gubernamentales, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces los cambios de administraciones nacionales, en esto un ejemplo a seguir sería Francia, pero bueno, Argentina no es Francia, entonces, bueno, se cambian los gobiernos, cambian los directores nacionales de derechos de autor, cambian los equipos y bueno, yo creo que deben estar ahí todavía, no sé, a lo mejor comido por las ratas, pero bueno, pero la ley dice que luego se destruye. Genera una presunción de autoría, por eso les decía que si algún amigo de lo ajeno lo toma, si se hizo este trámite, no va a tener la debida tutela, porque como el derecho de autor se constituye en la creación, con esa sola, ese sobre depositado en la Dirección Nacional ya le da la protección durante 3 años. Y bueno, justamente como dice en la filmina, es un medio de prueba elemental frente a un posible reclamo de otro que diga que lo hizo, ¿no? Bueno, este trámite que ¿acá? ¿No? ¿Sí? Ah, bueno. Este trámite también se hace por trámites a distancia, por el sistema TAD. Ah, perdón. Ah, estoy hablando mucho. Ah, no, mil disculpas, claro. Sí, por supuesto. No, igual, no, qué papelón. Les pido disculpas, ya quedan puntualmente. Les quiero decir, obviamente esta presentación queda a disposición de ustedes, la pueden reproducir, tienen la autorización para hacerlo. Y obviamente todo lo que necesiten al pie de la presentación está mi correo electrónico. Ivana les puede dar mi contacto celular, quedo a disposición a ustedes porque carga todo el asesoramiento que brinda, es técnicamente y jurídicamente es gratuito a todos los autores y editores del país. Así que más allá de que no integren carga, cuenten con esto. El trámite es muy sencillo, se hace por TAD. Esto vale 140 pesos, con lo cual tienen una manera más
de hacerlo. El ejemplar sí es presencial, se manda por correo o se lleva a las oficinas. Todavía no está habilitado el recibo del material, ese sobre. Pero la primera parte lo pueden ir avanzando. Que ya eso, si alguien en el medio se apodera, ahí ya ustedes ya con esa tienen una presunción de que están haciendo esta declaración. Y si alguien se la discute, me vienen a ver. Bueno, publicaciones periódicas, muchos de ustedes, obviamente editoriales universitarias tienen publicaciones periódicas, no todos a lo mejor publican libros. Bueno, se puede hacer obviamente en los dos soportes. La publicación periódica tiene una manda mayor porque hay que hacerla todos los meses. Esto es muy trabajoso, es difícil, pero bueno, mi obligación es también contarles que lo tienen que hacer para estar más protegidos también. Antes de registrarlo, tienen que hacer un trámite que también se hace por TAT, que es la constancia de que eso ya no haya sido publicado. ¿Me explico? Porque las publicaciones periódicas, porque lo que nuestra ley tutela es la creación, nuestra ley no tutela la idea, porque la idea se nos puede ocurrir a muchos a la vez. El tema es quién a partir de esa idea la plasma en una creación. Esto es muy importante también que lo tengan claro. La ley no protege la idea, solo la creación. Es un identificador como el ICBN también, nada más que se llama ICCN. Ese ICCN no se tramita ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, sino que se tramita ante una dirección de lo que sería el CONICET, que es el CAICIT, que queda en la calle Saavedra 15, también se hace por correo electrónico. Ahí tienen en mi presentación, tienen la dirección, tanto de esto como del ICBN. Bueno, es un código justamente que sirve para identificar publicaciones periódicas editadas en cualquier soporte, como les explicaba. ¿Y por qué se tiene que hacer esa constancia? Porque a diferencia del ICBN, solamente es el título, no el resto de la información. Entonces, justamente por eso me fui a explicarles de la idea, porque un título prácticamente es una idea, ¿no es cierto? No hay mucha creación, porque, digo, no sé, bueno, respuesta, ¿no? Hay que dar una respuesta. Bueno, la palabra respuesta puede ser utilizada en publicaciones académicas, en libros de juegos, de acertijos, ¿no? En Claringuilla, ¿cómo se llama? No, Claringuilla es la marca, no me sale cómo se dice, crucigramas, eso, dije Claringrilla, pero me salió la marca, disculpen, crucigramas, etcétera. Entonces, por eso se tiene que renovar cada 30 días, porque solamente es el título lo que registran de esa publicación periódica. Bueno, como les decía, es el TAT, el comprobante de pago. Sí se requiere acá ese comprobante de que ustedes buscaron que respuesta no estaba registrada ya, porque si estaba registrada respuesta, obviamente no la pueden registrar. Acá es una cosa muy llamativa, está puntualmente especificado que pueden presentar pasaporte. Para hacer el trámite del ICBN no, solamente es DNI, pero bueno, acá está estipulado el pasaporte. Aquí tienen bien desarrollado todo, como queda en poder de ustedes, avanzo porque es el turno de hablar de Adrián. Les agradezco mucho por la atención y quedo a disposición de todos ustedes. Gracias. Gracias, Magdalena. Sí, yo cuando hablábamos por la mesa, yo le decía que la GEU no solamente vienen editores que ya hace muchos años que vienen, sino que también vienen estudiantes y siempre hay algún editor o editora que no conoce o no tiene revistas en su catálogo, así que era interesante que plantee cuáles eran esos temas. Yo anoté varias cosas, te digo, y eso que hace mucho que estoy. Bueno, lo vamos a presentar a Adrián Méndez, que es bibliotecario profesional, coordinador del repositorio institucional de la Universidad Nacional de Cuyo. Está a cargo de la gestión de colecciones digitales de la red de bibliotecas de la Universidad Nacional de Cuyo. Es representante de Red IAP de la región Nuevo Cuyo. Fue coordinador de la Tecnicatura en Comunicación y Gestión de Unidades de Información de la Fundación Rayuela. Bueno, bienvenido, Adrián. Bueno,
Yo primero me voy a tomar un minuto de agradecimiento, como siempre. Primero a Viviana Bocio, que me invitó, y a la Tere Bruno, que es la otra persona de la DIUN, que pensaron en mí. Para mí está bueno que haya un bibliotecario en estas jornadas, así que para mí es un honor que sea yo la persona que represente a este colectivo de profesionales que somos amigos de los editores. ¿Viste? Algunas veces nos dicen que somos un poco más los enemigos, pero tenemos que sabernos llevar con la gente. Nosotros con Viviana siempre decimos somos primos porque pertenecemos a la misma Secretaría Académica a partir de una decisión política que hubo en la Universidad Nacional de Cuyo, que era editorial, sea parte también de la Secretaría Académica, de la cual depende la red de bibliotecas de la universidad y el repositorio. Y bueno, y a partir de que agradecerle a Ivana cuando nos convocó con Magdalena, y cuando empezamos a hablar eso dijimos, bueno, pero tenemos 2 días para charlar todo esto, porque la verdad que había un montón. Pero bueno, la idea era disparar, hacer algunos disparadores, y a partir de eso digo, bueno, el mejor disparador en el caso mío es la experiencia de lo que hacemos en la Universidad Nacional de Cuyo con la integración de repositorio institucional, el portal de revistas que tenemos y el repositorio, esto es nuevito, de recursos de aprendizaje que surge en medio de esto que decía Magdalena de la pandemia. La pandemia nos da, hablábamos antes de subirnos acá, a mí, nosotros el 19 de marzo del 2020 tuvimos que cerrar con llave la biblioteca y nos tuvimos que ir, y eso implicó que había que darle una solución a un montón de personas que estaban del otro lado del mostrador, como decimos en la biblioteca, que era, ¿qué hacemos? ¿Sí? Porque ese usuario, ese alumno, ese docente, seguía estudiando, seguía enseñando, seguía haciendo docencia y de alguna forma le teníamos que dar una respuesta. Y esa respuesta era, bueno, ¿cómo? No infringiendo los derechos de autor, no infringiendo todo este mundo, que es la cuestión de la propiedad intelectual también. Entonces, bueno, había que pensarlo. La verdad que son las cosas positivas que nos dejó la pandemia. A nosotros nos permitió hacer algunas cosas en esto, ¿sí? Soy un militante del acceso abierto. Yo siempre me pongo así. Yo milito el acceso abierto, salgo a hablar del acceso abierto, que el acceso abierto no está en contra del derecho de autor. Pero sí creo que hay un montón de información que tiene que ser pública. Lo que se genera dentro de las universidades tiene que ser público, tiene que ser accesible, siempre y cuando manteniendo todo lo que implica el tema de esto de mantener el derecho de autor de lo que se genera, ¿sí? Vamos a ir así porque este tiene... acá. Les cuento un poco la historia. El sistema de bibliotecas de la Universidad Nacional de Cuyo son 24 bibliotecas en red, actualmente funcionando. Ahora se agregó la última, que es el Instituto Balseiro. Ayer lo nombraba Viviana en la presentación del día de ayer. El Instituto Balseiro es ese primo hijo perdido que tenemos a casi 1.200 kilómetros de distancia de la universidad, y la verdad que lo hemos podido ahora agregar al sistema de bibliotecas. Y las bibliotecas, digamos, empezamos con a experimentar, antes de la pandemia, por supuesto, una serie de cambios estructurales, como informó ahí, que desaparece el concepto de biblioteca como colección local y aparece una biblioteca con recursos de información. O sea, detrás de mi mostrador no solamente tengo esto, sino tengo todo esto, ¿sí? Y ahí está de cómo presentamos esa información y cómo la mostramos hacia afuera. Empieza a surgir un nuevo concepto, que es el Centro de Recursos de Aprendizaje e Información, los CRAI, modelo copiado de España. Pasa que cuando uno copia un modelo es complejo porque ellos tienen presupuesto y nosotros no. Las universidades nacionales encontramos que tenemos otro tipo de presupuesto, pero bueno, tratamos de copiar el modelo y argentinizarlo, como digo yo. Entonces lo vamos atando con alambre y logramos hacer algunas cosas. Ese CRAI innova en todo lo que tiene que ser, que es la cuestión de la elaboración de materiales didácticos, ¿sí? Entonces, acá empezamos a trabajar un poco el tema del acceso abierto. Recomiendo este libro, es un libro hecho por Flaxo, que se llama Hecho en Latinoamérica, de Alperín y Juan Pablo Alperín y Gustavo Fischmann. Es un libro de hace 8 años, pero que explica lo que es el acceso abierto en Latinoamérica, que es un
distinto a lo que pasa en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque América Latina, sus revistas, sus publicaciones, que se ofrecen a texto completo en la web, lo que muestra es la producción y la visibilidad académica y científica de una unidad de información o un instituto de investigación. Las universidades nacionales son institutos de investigación, o sea, generan investigación. Y se distingue Latinoamérica y principalmente Argentina, como decía Magdalena, la ley 11723, que es del año 1935, fue pionera. Bueno, también fuimos pioneros en Argentina con la ley 26899, que es la ley de creación de repositorios digitales en acceso abierto. No fue la primera en Latinoamérica, porque nos ganaron de mano los peruanos, ¿sí? Pero los peruanos lo hicieron copiando la ley que estábamos haciendo nosotros en ese momento. Se tardó un poco más, se logró hacer en el 2013, pero fue pionera en la creación de esa ley que marca también una definición de lo que implica hacer investigación y cómo publicarlo en repositorios de acceso abierto en Argentina. El libro que es muy recomendable, extraigo eso y se lo voy a leer literal, que dice que la región de Latinoamérica se distingue por considerar la información científica como un bien común, existiendo varias iniciativas financiadas con fondos públicos y gestionadas por la misma comunidad académica que publica la revista científica. Si uno ve las revistas científicas en otros lugares del mundo, vayamos a Estados Unidos, las revistas científicas, ¿sí?, están financiadas por las universidades, pero con un doble financiamiento, porque también están empresas como el Sevier, como EBSCO, que tienen otro tipo de financiamiento. En Argentina, ¿sí?, el financiamiento es genuino y es del Estado, ¿sí? Y en Latinoamérica la mayoría de esas revistas científicas también son financiamiento del Estado. Por supuesto, cuando uno crea algo dentro de una universidad, lo importante es generar resoluciones, ¿sí? Nuestro repositorio en realidad es del año 2005, surge el proyecto, y en el año 2006 se publican los primeros objetos digitales. O sea que estamos cumpliendo este año 16 años. Tenemos que cambiar el icono, todavía no se lo hemos cambiado de los 15 años. Pero, ¿sí?, en el 2011, antes de que surja la ley de 26899, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Producción, que se llamaba en ese momento así, le pide a cada una de las universidades donde había, digamos, y existía un repositorio, que dijera cuál es su repositorio formal, quién iba a hablar, ¿sí?, con el Ministerio, porque se crea el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, el SNRD. Entonces, el SNRD decía, bueno, yo, La Plata, ¿sí?, un caso, tengo 8, 9 repositorios por cada una de las facultades. ¿Con quién dialogo? Bueno, tengo que dialogar con uno. Cuando digo un diálogo es porque yo tengo que extraer información y a partir de lo que es un protocolo que se llama OAI-PMH, acá entramos en la parte técnica, que yo voy a traerme los metadatos, ¿sí?, y no me traigo el objeto digital, sino me traigo los metadatos y los cosecho en un gran buscador que hoy es el buscador del Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Bueno, en la Universidad Nacional de Cuyo nos pidieron eso. Nosotros, dentro de todo, cuando se creó el repositorio, teníamos ese concepto de centralización informativa por el tema de cómo nos manejamos también en la red de bibliotecas y descentralización operativa. O sea que nuestro repositorio hay 22 personas, 30 personas cargando en forma descentralizada en cada una de las facultades o unidades de investigación, pero la centralización de la información y el control de los metadatos es centralizada. Lo hacemos desde el Sistema Integrado de Documentación, del cual yo coordino la biblioteca digital. Entonces, gracias a eso pudimos sacar esta resolución que dice que la biblioteca digital es el repositorio institucional de la Universidad Nacional de Cuyo. Y ahí también definimos formalmente qué iba a haber, ¿sí?, que no solamente iba a haber tesis de grado, nuestro repositorio también en ese momento, cuando se creó en el 2006, cuando empezó a funcionar en el 2006, nos encontramos que éramos un repositorio que no existía casi en Argentina, que era multimedia. Tenía material de video, tenía material de audio y además de texto. Entonces, de pronto nos encontrábamos que
no había en ese momento, voy a nombrar un software que es DSpace, que hoy hay una comunidad, funciona muy bien. En el año 2006, DSpace recién estaba empezando, o sea que hubo que hacer un desarrollo propio. Esto está basado en un desarrollo propio que puede manejar todo este cúmulo de materiales y darle un formato más bonito. Nosotros también nos gusta mucho darle formatos lindos a las cosas, ¿sí? A partir de eso, agarramos a los primos, que son los de la Diun, y dijimos, mirá, está bueno integrar, ¿sí?, todo lo que genera la Diun adentro del repositorio. ¿Cómo lo vamos a integrar? Bueno, acá empezamos a definir qué material iba a ir, ¿sí?, para no tampoco generar un conflicto en lo que es la gestión comercial de la editorial, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, definimos algunas pautas. Ya con Viviana como directora de la Diun también se dijeron, bueno, vamos a publicar libros que ya no se editen más o que estén fuera de edición, libros que sean producto de una investigación o libros que sean informes, ¿sí? Este es el caso, este es el último libro que se publicó, que es un libro de encuestas y talleres estudiantiles de 2020 generado por la Secretaría de Académica, de la cual nosotros dependemos. Pero además este libro también tiene la originalidad que es el primer libro editado por la editorial de la universidad en formato EPUB, ¿sí? O sea que tenemos el PDF y tenemos el formato EPUB. Y en esto también nosotros queremos diferenciarnos y que cada uno maneje su propio contenido. Entonces decimos, nosotros tenemos el PDF, lo guardamos porque es nuestra responsabilidad guardarlo y publicarlo en la biblioteca digital, y el EPUB le ponemos un enlace externo, como dice ahí, libro en formato EPUB, y lo tienen en la página web de la Diun, y si lo quieren lo pueden comercializar también, ¿sí? Es un tema de ellos, pero nosotros nos comprometemos a hacer todo lo que tiene que ver, para eso están los repositorios, la preservación, ¿sí?, y la guarda del contenido a tiempo, ¿sí? Nosotros, como decía, el repositorio que se creó en el 2006, si ustedes entran y ponen bdigital.edu/3, van a encontrar el tercer objeto digital, que es del año 2006. Hacemos preservación y hacemos guarda a futuro, que eso es importante también dentro de la universidad, que van cambiando las páginas web y de pronto nos encontramos que nos ha pasado, desapareció una revista, desapareció un área, ¿sí? Bueno. A partir de eso, nos permite este software armar micrositios, ¿sí?, que son como comunidades. En DSpace se llaman comunidades, pero le damos un formato distinto, un formato de diseño más lindo, y entonces acá lo que hacemos es vinculamos todo lo que hoy tiene la Diun dentro del repositorio y armamos como si fuera una colección particular de la editorial, ¿sí? Hoy hay 53 libros descargables en acceso abierto de la editorial de la universidad, ¿sí? Los micrositios lo que nos permite después es analizar descargas, ¿sí? Este es un libro que lo pongo yo porque de Extramuros, porque fue un libro que se editó en su momento, hace muchos años atrás, de Graciela Cousinet, es el libro. Como todo libro de una editorial, algunas veces se publica y queda guardado en un depósito porque no tiene la capacidad de gestión comercial y eso. Este libro de pronto se puso a un periodista que empezó a hablar sobre periodismo y rock, un periodista que empezó a hablar del rock mendocino, las influencias que tuvo el rock mendocino de otras bandas, y se le ocurrió que ese libro podía ser, digamos, como basar todo lo que es la investigación que hacía él como periodista. Lo subimos a la biblioteca digital, lo publicamos, ese libro empezó a venderse. Entonces, ¿eso qué implica? Que un libro que esté en digital no va en contra de que también se pueda vender, ¿sí? Y esas descargas es del último año, ¿sí? Se han descargado en lo que va del año 142 veces el libro. O sea que se sigue consultando, se sigue descargando y por ahí saben que ese libro es parte de la Diun y que lo pueden comprar en la editorial, ¿sí? Y el otro libro tiene pocas bajadas porque esto fue presentado, si no me equivoco, el 11 de marzo, menos de un mes, sí. Sí, menos de un mes creo que fue, en abril. Así que bueno.
Esto es el repositorio de la Universidad Nacional de Cuyo y ahora voy a entrar con todo el tema de publicaciones periódicas, que es un poco más complejo. Me encanta siempre mostrar esta situación de las revistas argentinas con respecto a los grandes, estos grandes indexadores o bases de datos, ¿sí? Del directorio Latindex, todo el mundo lo conoce, ¿sí? Es un directorio que en su momento tenía de Argentina 3.657 títulos, entre ellos podía estar el crucigrama que hablaba acá Magdalena, porque lo tenés que asentar ahí, se asienta a través, o sea, la gente que hace ICCN en CAICIT, después hace como una vinculación con Latindex, se hacía en ese momento, y había estos 3.657 títulos de revistas que existían de Argentina. En un momento Latindex dijo, bueno, vamos a poner un poco más exigente. Una revista tiene que cumplir con 35, ¿sí? Pautas para que esa revista, digamos, entre en lo que sería el catálogo de ellos, ¿sí? Y hoy el catálogo 2.0 de Latinindex solamente tiene 50 títulos de revista argentina, ¿sí? 50 títulos están cumpliendo, ¿sí? Con periodicidad, que no sea endogámica, que el cuerpo editorial no haya más muertos que vivos, porque nos pasa en algunos casos en las revistas. Entonces, bueno, se empezó a cumplir eso. Lo otro que hay alrededor son otros indexadores como Cielo, como Redalic, DOAG, que es el directorio Open Journal de acceso abierto, y Rediv, que es una red que está financiada por un portal que está financiado por el Banco Santander de España, ¿sí? Verán que en ese universo, entonces, hoy no sabemos en realidad cuántas revistas existen en Argentina, salvo que sea a través del ISSN. El problema del ISSN es que hoy depende de CAICIT, tal cual decía Magdalena, y el gran problema del CAICIT es que está hace unos años sin director ni directora. Entonces estamos teniendo algunos problemas de saber hoy en Argentina cuántas revistas existen, ¿sí? Y están activas cuando hablamos de revistas científicas, ¿sí? Esto es algo que está inspirado en una presentación que hizo gente de La Plata, que es Rosenblum y Unzurraga, sobre lo que es la calidad científica en Argentina. Entonces, acá podemos decir que hay un ecosistema de revistas. Bueno, porque empiezan a surgir portales de revistas que son OJS, otro software que empezaron a surgir en universidades nacionales, que es Open Journal System. Es un software que te permite hacerte una gestión editorial de la revista, pero empiezan a surgir así también, en forma un poco desmembrada, porque en algunas universidades hay una revista, un OJS por cada revista. Hay un portal con muchas revistas, eso es la Universidad Nacional de Cuyo. Nosotros mantenemos un solo portal con 35 revistas. Técnicamente es posible, técnicamente nos permite de estar actualizando permanentemente un software libre que es complejo de actualizar, bueno, lo hemos hablado con Ivana, y nos permite estar poniendo los parches, porque estos software, ¿sí? Tienen problemas también de accesibilidad, de cada tanto se le ocurre a alguna persona hackearlas, ¿sí? Después tenemos diferentes versiones de OJS funcionando dentro de este ecosistema de revistas, y también diferentes grados de implementación, que no solo hay algunas que usan solamente el OJS para mostrar la revista, pero no hacen todo lo que es la gestión editorial de la revista, ¿sí? Y acá surge el tema de metadatos, ¿sí? Las revistas no son solo un PDF, ¿sí? No es un PDF agradable, bonito y con diseño, ¿sí? Se ha perdido la descripción y la información de los metadatos, ¿sí? Ahí me hago una autorreferencia, porque ya que estaba, hay una gran amiga que es Rosario Roger, una editora científica de la Universidad de México, una de las fundadoras de Redalic. Entonces yo, el año pasado, en una charla, yo decía que es importante resignificar el papel de los bibliotecarios en la edición científica. Somos socios. O sea, esto que decía Magdalena, a la hora de dar de alta un ISBN de un libro, una editorial tranquilamente le puede pedir ese trabajo a una bibliotecaria, a una persona de la biblioteca, porque sabemos nosotros cuando nos dicen
autor, si el libro tiene más de 2 autores, si el libro tiene más de 3 autores, quién es el editor, quién es el traductor, quién es el compilador, porque eso nos enseña a nosotros en nuestra formación. Entonces, lo importante de poder vincularnos internamente con las editoriales es importante. Y el tema de los metadatos también es importante porque cuando vos generás una buena descripción de contenidos y metadatos de un objeto digital, Google Scholar, ¿sí?, que todo el mundo caemos en Google Scholar, digamos, nos visibiliza mucho mejor. Nosotros somos un repositorio que tenemos cerca de 15.000 objetos digitales. Bueno, podríamos decir, ¿es un repositorio grande? No, es un repositorio muy chico comparado a Brasil, que tiene 1,5 millones de objetos digitales, un repositorio como Lume, ¿sí?, que es de la Universidad de Río Grande. Pero nosotros estamos muy bien posicionados, ¿sí? Cuando hacen una búsqueda de alguna temática que tenga que ver con olivo en Mendoza, estas cuestiones que son muy particulares, enseguida, dentro de los 10 resultados, aparece el repositorio nuestro. ¿Y eso por qué? Porque hacemos una buena descripción de los metadatos, una buena descripción de la información. Y además, no nos quedamos con, acá voy a hablar de nuevo de cuestiones técnicas, no nos quedamos con los 15 campos de Dublin Core, sino que hacemos una descripción un poco más compleja y también nos importa mucho la afiliación, ¿sí? Decir que este autor, ¿sí?, que estamos publicando, su afiliación es de la Universidad Nacional de Cuyo, pero no solamente de la Universidad Nacional de Cuyo, es de la Facultad de Filosofía y Letras, pero no solamente es de la Facultad de Filosofía y Letras, sino que es de la Cátedra Argentina y del Instituto. Entonces, también hacemos un desglose y eso nos ha permitido también generar una resolución de lo que es filiación y paternidad de la obra dentro de la universidad. ¿Se corrige? Sí, desarrollando procesos de control, exponer mejor el esquema de metadatos que estamos usando en los repositorios y en los portales de revistas. Y, insisto, sinergia con bibliotecarios, catalogadores, documentalistas, editores científicos. Este es nuestro portal, Revistas Uncuyo. Ahí saqué algunas tapitas. Cómo se ve, cuando ustedes entran, lo van a ver acá. La revista de la Facultad de Ciencias Agrarias es una revista que está hoy actualmente en el ISI, que es el ISI, que ahora se llama WOS, el Web of Science. De Argentina hay solamente 25 revistas en el Web of Science. La revista de la Facultad de Ciencias Agrarias, junto a otra revista de otra facultad de la Universidad de La Plata, las únicas 2 revistas que son de una universidad pública. Las demás son de asociaciones o academias científicas. Ya voy terminando. La resolución 1328 del año pasado nos permitió empezar a implementar DOI a los artículos científicos. Pudimos generar un criterio de a qué revista se le va a asignar un DOI. ¿Sí? En realidad se le asigna el artículo. Ahí está la resolución para que lo puedan. El DOI, esto a la gente de Filosofía y Letras, ellos armaron un área que se llama Área de Revistas Científicas Académicas, porque dentro de esas 35 revistas, Filosofía, ¿sí?, edita 26. O sea que el 80% de las revistas son de Filosofía y Letras. A nosotros, cuando se creó ARCA, nos sirvió como repositorio de que cuando hay un problema, se lo derivamos a ARCA y ellos se hacen cargo. Y a partir de esa vinculación que tenemos muy directa con ellos hacen este tipo de ARCA Tips, que se las recomiendo seguirlos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Entonces, sacan esto que me parece muy piola para alguien que no sabe qué es un DOI, te explica en forma muy animada qué es un DOI, y ahí está, que es un identificador. En el caso nuestro tenemos este identificador que identifica a la Universidad Nacional de Cuyo, el número de revista, que es un trabajo que hicimos interno, y el número de artículo. Entonces, con eso, ese es el DNI, ¿sí? Como decía, como el ISBN es el DNI del libro, esto es el DNI de un artículo científico dentro de Internet. Y por último, el portal de recursos educativos abiertos, que esto surge a partir de un proyecto de la Facultad de Educación que empezaron a armar cápsulas, ¿sí?, cápsulas docentes. Entre ellas cápsulas habían contratado a unos ilustradores que empezaron a hacer los dibujos de lo que es la fauna autóctona de Mendoza, ¿sí? El famoso choique, el búho, el chimango, todas estas faunas. Bueno, de alguna forma ellos lo querían publicar, mostrarlo, que se pueda acceder, pero
respetando los derechos del ilustrador. Entonces, esto es un software que que implementamos, está basado en el software se llama Omeka, que permite generar colecciones digitales, pero que nos permite también aplicarles licencias de uso y de reutilización de contenidos. Todo esto está integrado dentro de este portal que se llama Bibliotecas Un Cuyo Eduar, que cuando hace uno una búsqueda, hace una búsqueda centralizada. Puse vanguardismo literario, que es un tema muy específico, pero como verán, yo después hice un filtro por biblioteca digital y me encuentro que hay 3 documentos dentro de la biblioteca digital, y uno de esos documentos es de Gloria Videla Rivero, que es un libro editado por la DIUN que se llama Direcciones del Vanguardismo y Panamericano. Accedo ahí y directamente me salta la ficha que les había mostrado anteriormente, y manejando el contexto puedo ir a la editorial de la universidad y saber si ese libro, cuánto cuesta, si lo puedo comprar, ¿sí? Lo puedo leer en digital. Pero si soy una persona que me interesa tenerlo en papel, tengo la posibilidad de acceder directamente a comprarlo en formato digital. Bueno, muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Magdalena. La verdad que me pareció muy interesante, y creo que a todos los que estamos aquí, esta cosa de la no incompatibilidad entre el acceso abierto y la protección del derecho a autor. Y previo a subir acá, ustedes estaban conversando de algo que me gustaría que socialicemos, que tenía que ver con las licencias internacionales y digitales, que con Adrián y Magdalena ya habían tenido una previa de conversación. Y digo, bueno, sería bueno que le comentemos aquí a los editores y las editoras un poco de esa conversación, como para romper el hielo, como dijo Tere el otro día, y después abrimos alguna pregunta, consulta, algo que quieran preguntar o comentar. Estábamos hablando un poco con esto porque, como yo les decía, lo que se trata es de lograr el equilibrio en ese fomentar el acceso a los contenidos, tutelando o compensando al creador. Entonces, lo que se hacen, se otorgan licencias para ese uso de esos contenidos. Obviamente van más allá de las fronteras, es decir, que por ejemplo la Universidad Obertà de Cataluña nos pide muchísimo contenido argentino, de lo más variado. Es muy interesante lo que pasa, los fenómenos locales, ¿no? De la comunidad, en este caso catalana, cómo estudian sobre cosas que elaboramos nosotros, diversas, muy diversas, académicas y de las otras, ¿no? Entonces nos piden una licencia digital para reproducir determinados contenidos. Entonces, bueno, eso obviamente se le solicita al titular del derecho, al editor, y bueno, y lo cierto es que es muy interesante porque es una manera de que todos tengan acceso a los contenidos y obviamente vean compensado el trabajo realizado. Y lo mismo es para las propias universidades. Tener la licencia de CADGA les permite acceder a las universidades nacionales, me refiero, no solamente todos los contenidos que administra CADGA nacionales, sino también del extranjero. Y esto es muy importante porque están contando con una herramienta más. Y además la pandemia demostró que aquellas universidades que desarrollaron más lo tecnológico, como explicaba Adrián recién, y dan a sus alumnos los contenidos en formato digital, son las universidades que más crecieron en matrícula. Estoy hablando de públicas y privadas. La Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, lo hizo, se adecuó rápidamente y la verdad que fue algo maravilloso. Yo que decía, Ivana, que participo en el posgrado de Derecho de Autor, en el 2020 lo dimos virtualmente cuando nunca habíamos hecho nada virtual, nunca. Digo, bueno, todo eso se pudo hacer porque pudo acceder a los contenidos también, no solamente la disposición de los profesores a dar esas clases, sino también de la universidad a facilitar el acceso a los contenidos a los alumnos. Entonces, bueno, estas licencias digitales son una herramienta también más que disponen a través nuestro, lo obtienen las bibliotecas, lo obtienen las empresas, las universidades, los colegios y bueno,
a disposición también para toda esa información. Creo que la pandemia, una de las cosas que nos dejó es que tenemos que pensar en digital, ¿sí? Hoy tenemos que tener esa capacidad. No sabía de esto, nos enteramos recién acá abajo cuando estábamos charlando con Magdalena. Está bueno, me parece que esto no es incompatible con el acceso abierto, sino que podemos trabajar en forma mancomunada y compatible. Me parece que hoy todo lo que implica publicar en objetos digitales hay que tener una capacidad de apertura, hay que trabajarle principalmente con el autor, porque bueno, el autor siempre insiste con esto de y si está ahí me lo van a copiar y el famoso plagio. Yo en eso siempre he charlado, cuando charlo con gente que tengo buena relación, le digo, bueno, pero bueno, vos cuando investigaste no fuiste iluminado por Dios, ¿sí? Sino que consultaste en fuentes de referencia y si querés nos ponemos mucho más duro y vamos a ver si lo que vos publicaste está citado esa fuente de referencia que hiciste, ¿sí? Entonces, me parece que tenemos que tener nosotros esa impronta de explicarle a una persona la importancia de publicar en digital, que cuanto más visible esté, más fácil también es que no haya plagio, por un lado, y más fácil también es que su documento, su obra o su artículo pueda ser consultado desde la Universidad de Deusto, como recién me decía Magdalena, puede ser comprado en la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo a través de, hoy tiene su librería virtual, entonces se puede mandar después por correo argentino o por cualquier otro correo a destino. Así que eso. Y algo que me faltó ahí de todas las cosas que había nombrado Ivana cuando charlamos de esto, nosotros implementamos DOI, y el DOI se paga, el DOI, por eso hicimos una resolución, el DOI cuesta $1 por cada objeto digital y después hay una membresía que cuesta $250 por mes, perdón, por año. ¿Por qué implementamos DOI? Porque a nosotros nos parecía que era la herramienta que nos iba a validar mucho mejor ante lo que es que un investigador publique en una revista que tiene DOI, iba a elevar también esa revista en cuanto a publicación científica, porque hoy todavía los lugares donde se toman decisiones de investigación, ya estamos hablando de CONICET, también CONIAU, ponen un peso más importante si el artículo científico, o sea, la revista donde uno publica tiene DOI o no tiene DOI. ¿Hay otros identificadores persistentes? Sí, está Handle, que no se paga, pero es más difícil de implementar, y ahora también está existiendo, a partir de una investigación que se ha hecho en el CONICET, que se llama ARC, que es un identificador que no tiene costo, pero estas cosas que arrancan muy bien y de pronto aparece una empresa que la quiere comprar. Entonces, nosotros, por eso se definió DOI, y fue muy clara la resolución para decir qué revistas se le va a implementar DOI y a qué revistas pasaría a una segunda etapa y que otras revistas van a tener que ajustar. Y eso también permitió que algunas revistas en filosofía y letra de pronto desaparecieron o dijeron, no, esta no es una revista científica, sino es una revista de divulgación científica. Cambia el aspecto.